Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Gracias por estar con nosotros y continuar en esta secuencia de eventos especiales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, especialmente aquí en la tierra, en su pueblo Israel, con sus conciudadanos los israelitas, con los judíos, la religión de ese entonces, y también con las multitudes, con las personas y todo eso. Bien, vamos a tocar un tema muy especial en cuanto a la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. ¿Cómo fue que Él se identificó ante los demás? Muy bien, vamos a buscar esa identificación en Juan, capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jesús se está identificando con los religiosos, especialmente con el pueblo, y dice en el versículo 17: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Fíjense bien, ¿cuál es vuestra ley? Muy bien, eso estaba en Deuteronomio, en donde decía que en el capítulo 17, en el versículo 6, está saliendo ahorita en la pantalla: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Bien, busquemos más información. Deuteronomio 19: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Precisamente el Señor Jesús se estaba identificando. Vuelvo otra vez al versículo 16, donde dice: y si yo juzgo, o sea, si Él da su opinión, pues mi juicio es verdadero. Si yo digo yo soy, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces ellos estaban pero anonadados, y especialmente los religiosos. Y Jesús les hace nuevamente la aclaración: y en vuestra ley está escrito el testimonio, que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Ahí está Él aclarándoselo. Entonces dice en el versículo 18: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Que ese juego de, no diría juego de palabras, esa forma de expresión, esa forma como el Señor mostró a ellos quién era para que ellos mismos reconocieran que ese personaje que tenían enfrente había hecho tantos milagros, tantas maravillas, que nadie más las había hecho nunca, jamás, nunca. Y que la información que tenían ellos de todos los milagros, de todas las maravillas y portentos que había hecho Jesús, el que Él decía que cómo se estaba identificando, era suficiente no como para contender, para estar discutiendo en si sos bueno o si sos malo, o si sos blasfemo o qué, sino que era el tiempo y la oportunidad de que los religiosos de la época pudieran decirle: caramba, lo que estás diciendo
está un tanto o confuso para nosotros, o no entendemos, o qué es lo que tú tienes, de dónde vienes, explícanos mejor. Pero no, fíjense. Miren el versículo 19. Ellos le dijeron, ahí lo estaban viendo enfrente, ¿dónde está tu padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Qué tremendo. Qué tremendo. Dice, si me conocierais. Vamos a ver esta parte donde el Señor les está diciendo que Él, si a mí me conocieras, dice. Entonces, Jesús vino del Padre, Juan 3:13, para dar a conocer al Padre, Juan 1:18. Y en efecto es uno con el Padre, Juan 1:1. Miren, el escepticismo que tenían hacia Jesús de parte de sus oyentes, o sea, estaban un tanto así dudosos, escéptico es aquel que, no, yo creo que no, este tal vez, o quizá. Entonces, el escepticismo pues que tenían hacia Jesús de parte de los que estaban oyendo y viendo, manifestaban la ignorancia e indiferencia de estos hacia Dios, porque comprender correctamente a Jesús era entrar en comunión con el Padre. Fíjese que en Juan, voy a buscarlo, capítulo 14, y vamos a buscar el versículo 9 al 11. Esto tenemos que verlo con mucho cuidado. Muy bien, 9 al 11. Dice así, Juan, capítulo 14, versículo 9 al 11. Jesús le dijo cuando estaba con los discípulos y Felipe estaba ahí, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta es otra afirmación clara que Jesús está haciendo acerca de la igualdad del Hijo con el Padre. O sea, esa expresión que le dice Jesús a Felipe, y ahí estaban los demás discípulos, está diciendo, yo soy igual al Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire qué cosa más maravillosa. Jesús estaba diciéndole a sus propios discípulos que todo lo que Él hacía era por el Padre que estaba en Él, y que las maravillas y todos los milagros eran por obra de Dios. Difícil de creer, ¿verdad? Porque estaban viendo al hombre. Mire qué dice Él en el 11. Creedme que yo soy en el Padre. Ojo, no está diciendo yo soy el Padre, no, porque ahí está aquí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, coiguales. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús no solamente llama a sus discípulos a creer en Él, a tener fe en Él, sino que a entender que las cosas que Él hace es por el Padre que mora en Él, sino también deben de tener
la aceptación, aceptar pues lo que Él dice. Entonces, cuando Él dice por las mismas obras, otra vez Jesús trata de decirle a los discípulos que la fe, hermanos, la fe no solo depende de señales visibles. Entonces ya no es lo que usted ve visible, ya no es fe, sino a aceptar lo que Él dice, lo que Jesús estaba diciendo. Aunque tener fe no significa ver las cosas visibles, el Señor Jesús prefiere esa fe inmadura a veces, que depende de que hayan pruebas, a que no se tenga nada de fe. Por eso le dice el Señor, creedme por las mismas obras. Dice en el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Bien, aquí hay un juego de palabras tan hermosas, y por favor, cuando digo juego, es una composición de palabras, entiéndase. Dice, porque yo voy, o sea, que Él va a ir al Padre, ya dentro de un par de días va a ascender a los cielos. Y entonces cuando ya el Espíritu Santo venga, les estaba tratando de orientar. Y dice, y aún cosas mayores harán ustedes. Jesús no se refería a obras en cuanto a poder y todo, sino al alcance de las obras. Muchas gentes, hermanos míos, llegan a conocer a Jesucristo, al Señor Dios Todopoderoso, por los milagros que se hacen y que suceden más que todo. Ellos, los discípulos, serían testigos para todos a través del poder del Espíritu Santo que mora en ellos, mora en nosotros también, y les da esa plenitud, esa cantidad de capacidad que solamente el Espíritu Santo da. Jesús les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oiga, ya vinieron los periquitos al culto, al estudio bíblico. Mejor ellos, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿No será algún error de gramática aquí, hermano? Porque debería decir, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo hará. Así debía de ser, pero aquí dice lo haré. Repito, Dios y Jesús son coiguales. Cada uno tiene su función. Dios Todopoderoso en el cielo y todo. En ese entonces Jesús, estando en la tierra, cumpliendo la voluntad del Padre en la tierra, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, queridos hermanos y amigos, vamos a volver otra vez a Juan. Volvemos a Juan. Cuando ellos le dijeron, en Juan, estábamos en el versículo, en Juan capítulo 8, versículo 19, y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Los judíos, como solían hacer, pensaron de nuevo en términos humanos, y ahí es lo que yo le trataba de decir al preguntarle a Jesús acerca de su Padre.
esa era la oportunidad de los religiosos de decirle, mira, aguántate un momentito, explícanos mejor esto, porque nosotros no logramos entender. Entonces, fíjense que en Juan 3:14 dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, están hablando de cosas humanas y entendibles, pero humanamente. Y repito, ¿por qué estos religiosos no le preguntaron y tuvieron la humildad de decirle, mira Jesús, has hecho maravillas, es que cosas más maravillosas las que tú has hecho, pero no logramos entender de dónde vienes, quién eres tú completamente? Porque estaban viendo a un hombre de carne y hueso, pero él les estaba diciendo que él había venido del Padre, del cielo, y que el Padre y él son uno. Fíjense que también hay otro, en Juan 6:52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Seguían ellos pensando en términos humanos. Versículo 20. Estamos en Juan capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Como les dije al principio, estamos tomando una serie de eventos cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Él, con toda la capacidad que Él podía y tenía, les habló tal cual Él era, pero los religiosos no abrieron su mente ni su corazón para conocer que quién estaba presente. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra